Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo estén viendo. Aquí vamos a hacer un ejercicio de movimiento armónico simple, el cual dice así. Una masa de 400 gramos unida a un resorte de constante 100 Nm realiza un movimiento armónico simple de amplitud de 4 centímetros. Hasta aquí yo tengo tres datos. Tengo la masa, tengo mi constante y tengo la amplitud. Como estoy en un ejercicio de física 2, igual casi todos los ejercicios que son de universidad se usa el sistema internacional. Entonces yo de la masa lo tengo que llevar o tiene que estar en kilogramos. Entonces como tengo 400 gramos lo paso a kilogramos. 100 newton metro ya está en newton, ya está en metro, son unidades del sistema internacional, entonces lo dejo ahí. Y los 4 centímetros lo tengo que pasar a metro, los cuales pasándolo a metro son 0,04 metros. Entonces leemos el primer inciso, que es: escribe la ecuación de su posición en función del tiempo, si empezamos a contarlo cuando la soltamos desde la posición extrema. Esta parte que dice posición extrema es clave porque nos está pidiendo la ecuación para saber la posición de este resorte cuando esté oxidando desde que yo la estoy tomando desde acá. Si yo la tomo acá y empieza a oxidar así, 1, 1, 2, así, hace oxidaciones, entonces esa ecuación me va a decir en qué punto está exactamente de amplitud desde donde está hacia el equilibrio. Esa es mi elongación. Me va a decir exactamente dependiendo al tiempo. Entonces acá yo agarro esta ecuación, que es la ecuación de la posición. Hay dos, ustedes ya ven cuál escoger. Acá en un formulario acá tengo. Está una xt que es de a seno wt más la fase inicial. Hay otra que es a coseno igual wt más la fase inicial. Ustedes ya ven cuál usar de los dos. Yo aconsejo usar el seno, pues debido a que en ciertos ejercicios más adelante, que son de movimiento armónico simple, nos dan un ángulo. Y ese ángulo es compatible con el seno, pero con el coseno uno tendría que hacer una conversión de ángulo. Esta conversión de ángulo es que el ángulo de coseno sería igual al ángulo de seno menos pi medio. Esto se debe porque al momento de yo tener lo que es una gráfica de función seno-coseno, la función coseno inicia en 1 y la función seno inicia en 0. Entonces ahí está la diferencia. Yo aconsejo trabajar lo que es en la función seno, pero ustedes pueden trabajar si quieren en la función coseno. Entonces acá yo, para sacar lo que es una ecuación, yo solamente necesito saber lo que es la amplitud, lo que es W, lo que es T y lo que es la fase inicial, ¿ya? X no me importa porque aquí en este momento X sería como mi variable, la variable que depende, y T sería mi independiente. Entonces yo acá veo, ¿tengo amplitud? Sí. ¿Tengo velocidad angular? También. T no me importa. Y la fase inicial no la tengo. Entonces aquí yo tengo que hacer un cálculo de fase inicial. Como dice fase inicial, es el ángulo que exactamente está ese resorte o está ese péndulo, que aquí más se lo entiende en péndulo. Cuando yo acá tengo un péndulo y yo digamos acá este péndulo tengo acá y yo lo muevo hasta acá, acá va a haber un ángulo, ¿no ven? Si yo quiero saber ese ángulo, tengo que hacer un estudio cuando está en un tiempo cero, el resorte o el péndulo, cuando está en un tiempo cero, cuando no hay movimiento, y yo sé la amplitud máxima y también la elongación, la amplitud y la elongación, ¿ya? Entonces yo tengo que saber exactamente ese ángulo. Y además ustedes se pueden guiar siempre. Si dice fase inicial es porque quiere saber el ángulo que hay desde que inicia. Y ese ángulo es su ángulo desde acá hasta el equilibrio, ¿ya? Entonces yo tengo que saber esa fase inicial, y por eso es que acá yo me doy un parámetro que es un t igual a 0. Esto es más o menos como cuando han escuchado lo que es la base de cálculo. Entonces yo me doy un tiempo igual a 0. Entonces acá, cuando t vale 0, es decir, no hay ningún movimiento ni nada, no ha pasado ninguna oxidación ni nada por el estilo, x va a valer 0,04. ¿Por qué? Porque acá esta gráfica que yo casi siempre me hago para guiarme más o menos, desde acá yo lo tengo desde la amplitud, ¿no ve?
Esto ustedes si quieren se pueden guiar así, o si quieren se guían con un péndulo. Se guían así o se guían así. Ustedes vean cuál les conviene o cuál le entienden mejor. Yo lo hago así. Entonces acá, si yo lo estoy jalando desde acá, esto es mi amplitud máxima, ¿ya? Y la elongación es de dónde o qué distancia se encuentra el objeto o la masa con respecto a su equilibrio, ¿ya? En este caso, se encuentra la masa en el extremo y el equilibrio está por acá. Y esa distancia concuerda con la amplitud. ¿Está bien ahí? Concuerda. La amplitud es un dato que siempre vamos a tener. ¿Ya? Bueno, no siempre, en ciertos ejercicios nos van a pedir calcular, pero en lo que son las ecuaciones siempre la amplitud se la va a poner acá. Lo que va a cambiar al momento de uno hacer este cálculo de t igual a 0 es x, ya que en otros ejercicios pueden ser que nos pidan la ecuación de la posición cuando x está, no sé, a 3 centímetros del equilibrio, digamos. Entonces ya x, ya como es desde la masa hasta el equilibrio, sería 3 centímetros, ¿no ven? Y la amplitud sería 4 centímetros. ¿Por qué 4? Por lo que nos está dando acá el enunciado, que son 4 centímetros. Pero acá, no se olviden, tenemos que trabajar con metros, así que son 0,04. Entonces, x en tiempo 0 vale 0,04. Y amplitud en tiempo 0, como sabemos siempre, es 0,04. Aquí concuerdan los números, ¿ya? Por eso les expliqué acá, para que ustedes no piensen que esto siempre se va a dar cuando yo haga mi estudio de t igual a 0. ¿Ya? Esto solo va a pasar cuando yo lo haga en los extremos, ya sea aquí o ya sea acá. Si yo lo hago acá, acá o acá, acá, cuando no está en los extremos, no va a pasar esto y va a quedarte un número acá menor a este, ¿no? Acuérdense que si x es mayor a la amplitud, hay algo mal, digamos, o hay algo mal en el ejercicio o hay algo mal que yo he calculado. Porque sí o sí la amplitud es mi máximo, es mi tope. No puede pasar de ahí, ¿ya? ¿Está bien? Entonces acá pongo seno, ahora WT, como T lo estoy tomando como 0, WT, cualquier número multiplicado a 0 va a ser 0, entonces lo pongo acá 0, más la fase inicial. A mí lo que me interesa es esto. Entonces acá yo tengo acá en este momento acá una sencilla interrogante que es mi única incógnita, que es la fase inicial. Entonces la voy a despegar. Ahora, como la tengo que despejar, entonces este 0,04 lo mando abajo, ¿no ven? Entonces, como 0,04 dividido entre 0,04 va a quedar 1, va a ser igual a seno de la fase inicial. Entonces acá el seno, para despejarlo, lo llevo al otro lado y me va a salir seno a la menos 1 y acá entre los paréntesis pongo 1. Esto lo tienen que calcular en radianes. En estos ejercicios que son de movimiento armónico simple o movimiento ondulatorio, más adelante lo vamos a ver, se lo hace siempre en radianes. Ustedes agarran entonces su calculadora, le dan a Shift, le dan a Config, no sé si lo ven ahí, Config, ¿ya? Y le dan ahí a lo que es radianes. Y le dan ahí 4. ¿Ya? Y ahí lo calculan esto. Ahora, ¿cómo saber cuándo hago una cosa, cuándo hago la otra? O cuándo uso radianes, cuándo uso sexagesimal. Yo les aconsejaría que siempre que tengan que trabajar con un W, ya que acá hay un W, no sé si lo ven, si se están dando cuenta acá en la ecuación, siempre que usen la ecuación va a haber un W. Entonces siempre que aparezca la ecuación van a usar radianes. ¿Ya? Aquí hay W. Es cierto que desaparece, pero sí o sí lo tengo que calcular en radianes. Es verdad que cuando yo calculo con lo que es sexagesimal y radianes, sale lo mismo a veces, pero eso no significa que siempre va a tender a salir lo mismo. Siempre va a variar, así que esténse atentos ahí. Acá, por ser la primera vez, aquí lo vamos a hacerlo acá. Radianes, ya está en radianes, esa R de ahí es radianes, entonces pongo seno a la menos 1. Y acá pongo 1, lo cierro paréntesis, le doy igual y me sale pi medio. Entonces copio acá pi medio. Entonces la fase inicial en la posición extrema es pi medio. Entonces acá ya yo puedo ya completar lo que es la velocidad angular. Aquí yo me equivoqué acá porque en la parte dije que acá tenía la velocidad angular, pero no la tenía. Pero la puedo calcular. Chequeo la fórmula. Acá tengo un montón de fórmulas que uno debe anotar y debe saber. Y acá tengo, miren, tengo esta que me implica la velocidad angular.
pero acá más se lo usa en otros casos. Tengo acá esta que me involucra constante masa, tengo acá esta que me involucra 2πt, tengo acá esta que me involucra 2π frecuencia y así más. Pero acá acuérdense que tienen que guiarse de lo que tienen. Yo tengo masa, constante y amplitud. Entonces voy a buscar una fórmula que me saque lo que es la velocidad angular con estas tres incógnitas. Busco acá. Esta tiene, bueno, no tiene ni masa, ni constante, ni amplitud. Y la de aquí sí tiene, miren, fíjense. Sí tiene. Tiene constante y tiene masa. Entonces yo voy a usar esta. Siempre que ustedes tengan en un ejercicio, quieran hallar la velocidad angular y tengan la constante y la masa, usan esta. O si tienen, no sé, si buscan la constante y tienen la velocidad angular y la masa, usan esta. Esto es lo que es la física, que es muchas veces es la misma fórmula, pero cambiado por ciertos resultados. Miren acá, un ejemplo rápido. Aquí es velocidad angular igual a 2πt, pero yo sé que aquí que t es igual o frecuencia es igual a 1 sobre t. Como yo sé eso, entonces en este caso acá, como yo tengo 1 sobre t, ¿no es? Porque esto si yo lo separo es 1 sobre t por 2π. Como va a ser 1 sobre t, le voy a poner frecuencia. ¿Por qué? Porque frecuencia vale eso. Y así se sigue así alargando todo esto. Digamos, ustedes ven que es un formulario grande, pero solo es que yo reemplazo y reemplazo y reemplazo. No es que todas esas fórmulas sean necesarias. Entonces acá yo las pongo. W igual raíz, pongo constante, pongo la masa, es igual, pongo acá 100, pongo la masa abajo, 0,4 y me va a salir 5 por raíz a la 10. Aquí si ustedes pueden ponerlo con los decimales o si quieren lo ponen así. Al ponerlo así va a salir un poco más perfecto porque yo estoy reduciendo, digamos, el error, se podría decir. Entonces acá yo ya tengo entonces la velocidad angular. Entonces ya lo tengo todo. Entonces lo reemplazo. En vez de A voy a poner 0,04. En vez de W voy a poner 5 por 10, 5 por raíz de 10. T la copio y la fase inicial voy a poner pi medio. Y esto, caballeros y señoritas, es la fórmula de la posición para cuando yo lo estoy jalando hasta el extremo, ¿ya? Con esta fórmula puedo saber en qué tiempo va a estar X, digamos. Con esta fórmula puedo saber que si yo la suelto desde aquí, en 2 segundos, ¿cuál va a ser su distancia desde el equilibrio? ¿Ya? Puede pasar así 1, 2, 3, digamos, quiero saber en cuánto tiempo está en 3 segundos, digamos. 1, 2, 3, desde aquí hasta el equilibrio va a ser mi X y esa X la voy a encontrar gracias a esta fórmula. Al reemplazar en vez de T pongo 3 y aquí me va a salir esa X. Entonces este es el resultado del ejercicio 1, digo del inciso A. El inciso B me pide calcule el tiempo que tarda en pasar por primera vez por la posición de equilibrio. Como me está diciendo eso y justamente hace ratito hice lo que es la ecuación de la posición, voy a utilizar la ecuación de la posición, que es esta. Miren, me dice calcule el tiempo que tarda en pasar por primera vez al equilibrio. Entonces es el tiempo que tarda de aquí hasta acá, ¿ya? De aquí hasta acá. Cuando ustedes les pidan calcular el tiempo que tarda de ir, no sé, de un extremo al equilibrio o de un extremo hacia un punto donde no es el equilibrio, ustedes pueden utilizar esta fórmula de aquí, que es muy importante, que es la velocidad angular es igual al diferencial de la fase inicial o del ángulo dividido t, que t es el tiempo. ¿Cómo funciona esta fórmula? Miren, si yo quiero hallar desde aquí hasta acá, acá va a tener un ángulo y acá igual va a tener un ángulo. Cuando se trate del equilibrio es cuando no hay ningún movimiento, ¿ya? Cuando no hay ningún movimiento en el equilibrio. El X en el equilibrio siempre va a ser 0. Es como si ustedes acá se pongan un eje de plano, digamos, un eje cartesiano, si quieren llamarlo así, que Y sea exactamente esta línea aquí y que X esté acá, ¿ya? El punto medio, ¿no ves?, de cualquier plano cartesiano va a ser 0, ¿no? Es así con el equilibrio. Si aquí pasa esta masa por acá, acá su distancia va a ser 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que X es la distancia que hay donde se encuentra
el objeto, que es la masa, con respecto al desplazamiento, con respecto al equilibrio. Y si está en el equilibrio, va a ser cero, pues porque no hay, o sea, no se alejó del equilibrio. No se movió ni nada, digamos. Sería 0 menos 0, digamos, o sea, 0. Entonces acá, yo quiero saber de aquí hasta acá. Yo sé, teóricamente, que el ángulo en el equilibrio va a ser 0. ¿Por qué? Acá les explico con el péndulo. Si el péndulo cuando estaba abajo, es decir, estaba acá en equilibrio, no tiene un ángulo, pues, no tiene un ángulo. Es como que yo tape, digamos, tape esto y me quede solamente el péndulo para abajo. Si me queda el péndulo para abajo, es nomás que está en equilibrio y no tiene un ángulo. Está bien 90 grados, pero no tiene ángulo ni nada. El ángulo es, acuérdense, es esto de acá. No va a tener ángulo, ya que solo va a estar ahí quieto, digamos. ¿Ya? Entonces ese ángulo es 0. Ahora, utilizando esta fórmula, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero el tiempo, entonces despejo el tiempo. Ahora, esto que están viendo acá, si quieren ustedes pueden llamarle el incremento en el ángulo, si le ven así un poco mejor, que es, o la diferencia de ángulo, que es restar el ángulo final menos el ángulo inicial, o si quieren el ángulo inicial menos el final, y lo ponen entre valor absoluto. Valor absoluto es esto que está acá. ¿Ven estas líneas de aquí? Estas líneas son valor absoluto. Ese valor absoluto me dice que si por alguna extraña razón sale un número negativo, ese número se va a hacer positivo. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Entonces yo al saber esto, ocupo esa fórmula, mi final. ¿Hacia dónde yo quiero llegar? Quiero llegar al equilibrio. Entonces pongo 0. Menos mi inicial. ¿De dónde yo vengo? Yo vengo de pi medio. Entonces pi medio lo pongo acá. Como está en valor absoluto, me va a salir pi medio directamente positivo, dividido entre 5,10. 5 por raíz de 10, perdón. Lo ponen esto y les va a salir 0,099 segundos. Y ese es el tiempo total que tarda desde un extremo hasta acá. O también si fuera desde el equilibrio hasta acá. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, acuérdense de utilizar esta fórmula cuando les pide el tiempo de una posición a otra y ustedes pueden sacar los ángulos, la fase inicial, y ahí ya la pueden hacer y tranquilito se resuelve este ejercicio. Ahora, bueno, este inciso en este caso. Ahora el inciso C te dice cuánto tarda en llegar desde la posición de equilibrio hasta una elongación de 2 centímetros y desde 2 centímetros al extremo. ¿Ok? Acá ya no estamos hablando ni del equilibrio y tampoco del extremo. Estamos hablando de una posición que está a 2 centímetros del equilibrio. Entonces acá le doy la vuelta a la hoja. Acá yo sé que este es mi equilibrio y que bueno, me está pidiendo dos tiempos. Me pide un tiempo del equilibrio hacia 2 centímetros, ¿ya? Este tiempo. Y después me pide que de 2 centímetros hacia el extremo. En total serían 4 centímetros. Acuérdense que la amplitud es 4. O sea, me está pidiendo un poco desde aquí hasta acá y después de acá hasta acá, ¿ya? Entonces acá yo tengo que calcular primero de aquí hasta acá, ¿ya? Entonces acuérdense, me está pidiendo calcular el tiempo, ¿no? Entonces yo puedo utilizar esta fórmula. Pero para utilizar esta fórmula yo necesito saber el ángulo o la fase inicial final menos la fase inicial, ¿ya? Sé que se escuchó un poco cojudo y muy complicado, pero es el ángulo final menos el ángulo inicial, ¿ya? Pero con respecto a la fase inicial, ¿ya? ¿Está bien ahí? Entonces acá yo no tengo la fase inicial de 1, ¿no? Yo no la tengo. De la 2 sé que es 0 por teoría. Y de la 3 también lo sabemos porque de la 3 nosotros lo calculamos. ¿Se acuérdense? Calculamos que era pi medio. Porque dijimos calcular la ecuación de la posición cuando yo lo tengo en un extremo. Y calculamos la fase inicial y esa fase inicial era pi medio. Entonces yo ya tengo que en la parte 3 es pi medio, ¿ya? Entonces yo no tengo en la posición 1, que es cuando está a 2 centímetros. ¿Y cómo lo saco? Lo saco utilizando nuevamente el tiempo igual a 0, ¿ya? El tiempo igual a 0 me va a servir mucho para calcular este tipo de problemas. Esperen un rato que enfoque, ahí está. Para calcular este tipo de problemas, ¿ya? Aquí entonces
mi x en el tiempo 0 ya no va a ser 0,04, ya no se va a volver a repetir, porque mi x es la posición o la distancia que hay en esa posición hasta el equilibrio, y eso es 2 centímetros. Entonces pongo acá 0,02 metros. Acuérdense, esto es el valor de x, ¿ya? Ahora me voy acá, la amplitud se mantiene igual, seno de wt, acuérdense que t, como lo estoy calculando como si fuera 0, se va a ir w y solo me va a quedar la fase inicial en la parte 2. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Aquí entonces, lo que yo hago acá es que esto de acá lo tengo que despejar, ¿no? Acuérdense que esto es el cálculo del ángulo de acá, ¿ya? Acuérdense acá. Acá yo me confundí un poco, le puse 2, pero acá es 1, ¿ya? Entonces este es el cálculo de este ángulo de fase inicial. Ya acá entonces lo despejo, 0,04 va a ir abajo, entonces me va a quedar 0,02 dividido entre 0,04. Este seno va a pasar al otro lado como seno a la menos 1 y va a quedar de seno a la menos 1 de 0,02 dividido entre 0,04. Lo pongo en radianes, acuérdense radianes, y me va a salir pi sexto, ¿ya? Joyísima. Y acá como está en el equilibrio, va a ser el ángulo aquí en el 2 va a ser 0. Y x3 yo ya sé que va a ser pi medio. Entonces saco t1 y saco t2. Primero t1. Como t1 es desde el equilibrio hasta 1, entonces es desde el ángulo 0 de fase inicial hasta el ángulo pi sexto de la fase inicial del momento 1. Entonces pongo final menos inicial, pongo pi 0, ¿lo ven? Ángulo final hacia donde yo quiero ir. Y pongo 0, ángulo inicial de donde yo vengo. Entonces me va a quedar pi sexto dividido entre w. Y w era 5 por raíz de 10. Y me va a salir 0,033 segundos. ¿Ya? ¿Está bien? Y el tiempo 2 es de acá a acá. Ahora uno puede suponer al momento de uno calcular que como es la misma distancia va a ser el mismo tiempo. Pero acá eso no va a pasar por el hecho de que al momento de cualquier objeto que tenga un movimiento armónico simple, es por el hecho de que ese movimiento se repite y da oxidaciones. Y esas oxidaciones son ir de un punto hasta el otro y de ahí volver. Y ahí aparece lo que es periodo, ¿ya? Entonces las oxidaciones es ir y volver otra vez al mismo punto. Yo empiezo acá, vuelvo, voy y regreso y estoy de nuevo donde empecé. Esas son las oxidaciones, ¿ya? Acá no va a pasar eso porque en el equilibrio, mientras más cerca esté el equilibrio, su velocidad va a ser mayor, lo cual su tiempo en recorrer ciertas distancias igual va a ser mayor, a ser su velocidad mayor. Pero si se encuentra lejos del equilibrio, su velocidad va a ser menor, porque mientras más se acerque al extremo, a su elongación máxima, a su amplitud máxima, va a empezar a bajar su velocidad para ir a 0 y después de 0 va a volver de nuevo. Entonces mientras esté más lejos del equilibrio, su velocidad va a ser menor, lo cual el tiempo en recorrer una cierta distancia igual va a ser menor. Entonces yo acá parto que T2 va a ser menor sí o sí a T1. Pero acuérdense que nosotros sacamos lo que fue el tiempo que tardaba del equilibrio o que tardó del extremo al equilibrio, y yo les dije que ese tiempo era el mismo tiempo que tardaba del equilibrio hacia el extremo. Entonces yo sé todo esto, ¿ya? Yo sé todo eso. Y yo solo quiero T2, entonces ¿qué puedo hacer? Puedo restar todo el tiempo que le tardó del equilibrio al extremo y restarle T1, porque T1 es del equilibrio hacia el momento 1 y yo solo quiero del momento 1 al momento 3, digamos. Entonces acá lo que voy a hacer es calcular el tiempo 2. Si quieren lo pueden calcular con una resta, les va a salir igual, o si quieren aplican de nuevo la fórmula, que es el final menos el inicial. ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia 3. ¿Cuál era el ángulo en 3? Acuérdense que lo calculamos, que era pi medio, ¿no? Cuando estaba en el extremo. Entonces pongo pi medio menos el ángulo que es desde donde yo parto, que fue pi sexto. Pi sexto, entonces lo resto y me sale 0,066 segundos. Entonces T2 es mayor a T1.
porque en T1 lo recorre todo a una velocidad, digamos que alta, entonces es a un tiempo total. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es saber este dato para así poder entenderlo de mejor manera. Y ya T2 me va a salir menor porque mientras más se acerca al extremo, su velocidad va a ser menor y también su tiempo igual. Entonces aquí ya tenemos el inciso C. Y el inciso D, chequeo y dice cuál es la velocidad media para el recorrido que va a realizar desde el centro hasta el extremo de la oxidación. La velocidad media desde el extremo hacia el equilibrio. Eso es lo que me dice, ¿ya? Ahora, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media es más o menos como si yo hiciera un promedio. Obviamente, al momento esta masa, al momento de pasar acá, de acá va a tener una velocidad menor, 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 luego mayor, 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 máxima, mayor, mayor, menor, menor, así sucesivamente, desde acá hasta acá. Pero acá me pide la media. La media es como que yo sumara todas las velocidades en cada punto de esta distancia y las dividiera entre todos los puntos que son. Es calcular un promedio básicamente, ¿ya? Entonces acá yo, para sacar velocidad media, yo voy a utilizar una fórmula que ustedes ya conocen, que es velocidad igual a distancia dividido entre tiempo. Esta es la fórmula que ustedes conocen. La distancia es la distancia total y yo sé que la distancia total es 0,04 metros dividido entre el tiempo total que tarda desde el equilibrio hacia el extremo. Y yo sabía que ese tiempo era T1 más T2 y también yo sé que ese tiempo es 0,099 segundos. Entonces lo divido y me sale que la velocidad media es 0,44 metros sobre segundo. Esa fue su media, digamos. Ese fue como su promedio. Esto es muy parecido a lo que es cuando uno le dan, como si ustedes, digamos, quieren saber cuál es su promedio en notas y dividan todas sus notas. Digamos, si yo tengo 5 notas, yo sumo todas mis notas y la divido entre 5. Esa es mi velocidad media. O ese sería, digamos, mi desempeño medio, si le quieren decir así. ¿Ya? Y para lo último, que dice será 0 la velocidad media de una oxidación completa. Esto es un poco más teórico, ya que le está diciendo si sí o no. Ustedes le dirían que sí, debido al problema de que como en una velocidad media va a tener ciertos valores, al momento yo de soltarlo, evidentemente va a tener una amplitud positiva o una velocidad positiva, si le quieren decir así. Si yo lo suelto acá, va a tener de aquí a acá una amplitud positiva y una velocidad media. Esa velocidad media desde el extremo al equilibrio era 0,44. Una vez desde el equilibrio hasta acá va a tener otra amplitud y también va a tener otra velocidad media, que se puede decir que va a tener 2 por la velocidad media, que es 0,44. Pero cuando retroceda, es decir, cuando ya no siga el movimiento, porque acá era positivo, 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 cuando empiece a ir al otro lado va a ser negativo. Entonces van a ser todas las velocidades van a ser negativas. Entonces de aquí hasta acá va a ser menos 0,44 y desde el centro hasta acá va a ser menos 0,44. Entonces se van a restar, ya que acá hay dos velocidades positivas y acá hay dos velocidades negativas. Se resta y la velocidad media queda 0. Entonces aquí yo puedo decir si va a ser 0 o puedo, si quieren, poner velocidad media igual a 0. Eso fue el ejercicio de hoy. Es un ejercicio de física 2 del tema de masa resorte, o si quieren pueden decirle igual movimiento armónico simple. Eso fue todo por hoy y se cuidan.